Actualmente con este entorno que estamos viviendo de ciertas limitaciones, nos hemos dedicado con mi esposa al área de la investigación en mayor parte de nuestro tiempo. Mi esposa Roxana Mainero también es docente universitaria. Ella actúa en la Universidad Americana como directora de carreras y directora en la parte de tesis, también en otras universidades en la parte de dirección de tesis. Nuestro ámbito natural es el ámbito de la academia y el ámbito de la interacción con nuestros pares, sean docentes o sean administrativos, pero principalmente con nuestros amados alumnos, con quienes nos sentimos tan a gusto y a quién nos debemos. Decía el rector, hoy la amplitud de nuestro público es tan exigente en tan diferentes áreas y con mucha razón lo dice él, porque las exigencias para nosotros como representantes genuinos de la academia dentro de la sociedad hacen que nuestro compromiso no solamente sea de la parte formativa, sino de la parte del ser propiamente. El efecto que tenemos nosotros como universitarios, como docentes, como figuras dentro del ámbito académico es fundamental y deja una estela realmente a nuestro paso que en muchos de los casos es de vital importancia para quienes nos rodean. No solamente decimos ya en este ámbito de los pares o de los alumnos, sino de la sociedad. Hoy nuestra sociedad aquí en el Paraguay, cualquiera sea el ámbito urbano donde te desempeñes, tiene un nivel de exigencia completamente diferente al tiempo en que nosotros hemos sido formados en las universidades. Y tenemos que adecuarnos a los tiempos, tenemos que saber leer los tiempos como para que la prestación que nosotros damos sea definitivamente de una forma que marque la vida de quienes nos rodean. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de habilidades que nosotros llamamos como profesores y como docentes, decimos habilidades blandas. Aquellas que no son las áreas técnicas, aquellas que se refieren no al hacer, sino al ser propiamente. Tanto y a lo mejor quizás de mayor peso por cuanto el ser es lo que nos conduce al buen hacer. El buen ser nos va a conducir al buen hacer. Entonces, hoy el tema que vamos a abordar, y como ya dijo Isaías también, me gustaría mucho que ustedes puedan interactuar conmigo. No hay problema de que se interrumpa en algún momento lo que estamos conversando. Ustedes pueden hacer estas acotaciones o expresar sus opiniones, que por supuesto son tan importantes y válidas y van a acrecentar, enriquecer lo que vamos a proponer hoy como contenido. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de compartir, de escribir o incluso de interrumpir, no hay ningún problema con eso. El efecto que queremos lograr es que esta interacción nos ayude en todos los sentidos a tener un poco más de crecimiento en las áreas en las que nosotros interactuamos y trabajamos y prestamos este servicio. Me gusta este término que usó el rector al principio, nuestros demandantes, a quienes servimos hoy, es cada vez un ámbito más exigente. Entonces, permítanme ya, así sin más, voy a compartir el contenido en la pantalla para con ustedes y ustedes ya ahí enseguida me indican si está claro, si es bien visible. Voy a ponerlo en pantalla completa ya inmediatamente. Y vamos a nuestro tema de hoy, que es integridad y ética, pero desde el aspecto personal. Es decir, esto no es solamente una cuestión de enunciaciones, no es una teorización lo que vamos a hacer. Vamos a tratar acerca de estas dos cosas en el ámbito de lo personal. Sin duda, ustedes como yo saben perfectamente que cuando hablamos de ética, nos referimos a un área del estudio filosófico, del estudio teórico, donde se puede hacer esta relación entre el comportamiento del hombre, su accionar moral y como máxima suprema el bien, el mal, lo bueno, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Es decir, la ética finalmente lo que aborda es
aquello que nosotros enunciamos conceptualmente como correcto, como incorrecto, lo justo, lo injusto, lo honorable o lo deshonorable en relación a nuestro comportamiento como seres humanos. Y la moral es el conjunto de esas normas que tienen que ver con la conducta, obviamente, ¿sí? Dentro del contexto de la sociedad. En estos días, probablemente ustedes habrán compartido, como yo también, algo que fue llamativo. Por supuesto, podemos abordarlo de diferentes miradas y en más de una ocasión quizás exacerbe algunos sentimientos de nosotros, pero una persona inmigrante a través de ciertos comunicados hizo alusión al uso de una de nuestras lenguas nacionales, nuestra lengua primigenia materna, y se refirió a esto en cierta manera como casi dictaminando sobre su uso en medio de esa comunidad. La reacción, por supuesto, en todos los medios no se hizo esperar y me hizo pensar en cierto momento cuán importante es la identificación de nosotros en este país con ciertos símbolos, ciertos usos, y casi como nos define como paraguayos. Uno de ellos, sin duda, es nuestra lengua primigenia, la lengua guaraní. Dentro de ese contexto, obviamente, nuestras emociones se exacerban si, como hizo penosamente esta persona, desdeñando un poco el uso de nuestra lengua, pues nos sentimos hasta ofendidos y me hizo pensar acerca de la importancia que tiene esta parte de nuestra identidad como sociedad, como conjunto. Y no obstante, a pesar de ello, hay otras cosas que tienen igual o mayor peso quizás dentro de nuestra conducta como sociedad. Sin embargo, no le damos el mismo peso. Sin duda nos identificamos por nuestros símbolos nacionales, por nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra cotidianidad, pero fuera de nuestras fronteras, instituciones y organizaciones que tienen observatorios y en algunos casos emiten una apreciación acerca de sus observaciones. Reportan datos como estos que ustedes tienen aquí a la vista. Esta es fuente de Transparencia Internacional, hoy quizás una institución que, si bien tiene una reputación y una credibilidad, no siempre podemos asumir que las opiniones sean completamente asépticas. Con esto quiero decir que hay que tomar con pinzas muchas veces las cosas que se obtienen como información dependiendo de las fuentes. Pero esta es una publicación del año 2018, haciendo un gráfico, un cuadro acerca de los países a nivel mundial y la impresión que estos países ocasionan en el pensamiento general acerca de corrupción o de impunidad, así como también de cumplimiento de las normas. Y ustedes ven ahí en el gráfico, se indica con colores, desde aquellos que actúan más decorosamente en términos de su accionar, voy a referirme cuál es el fondo del estudio. Hacen un estudio en la aplicación de las normas legales, los criterios económicos y la relación de los funcionarios, no solamente públicos, sino también los privados, en relación a las normas legales y las normas económicas en cada país. Fíjense por favor ustedes en la coloración que le dieron a nuestro país en el 2018. El Paraguay está por acá.
la relación está por allí y nos lleva a una posición donde en la escala emitida por ellos mismos, nuestra credibilidad como país cumplidor de las reglas y de las normas está bastante alejado de aquello que es ideal. Por eso, al poner esta imagen aquí y cuando nos referimos nosotros a aquella identidad nacional que nos caracteriza y sobre la cual hasta estaríamos dispuestos, como decían algunos de nuestros héroes, a vencer o a morir por ellas, hay áreas en las que no hemos tomado suficiente cuidado quizás y necesitamos reflexionar. ¿Desde qué punto necesitamos reflexionar? Necesitamos reflexionar desde el ser. Porque el hacer, el buen hacer pasa por el buen ser. No puedo buen hacer solamente si como individuo dentro de un conjunto social mi buen ser está completamente degradado. Entonces, cuando hablamos de integridad, en principio hablamos de un término que, por supuesto, lo manejamos cotidianamente en diferentes ámbitos, pero viene de la lengua griega que se refiere a esto, que está sin modificación, que no ha sido tocado, que está intacto, que no ha sufrido perversión en su ser. Y cuando nosotros aplicamos a nuestras vidas o a nuestra rutina, hablamos de aquello que se manifiesta de forma honesta, sincera. En otras palabras más simples todavía, es casi como decir que soy confiable porque hay coherencia entre lo que digo, mi carácter. Fíjense por favor y ponga énfasis ahí en mi carácter y mis actos. No solamente hago lo que digo, sino que lo que digo tiene un efecto a partir de mi carácter. Mi carácter que no tiene que eh, confundirse con mi temperamento. Son cosas diferentes. Enseguida vamos a profundizar sobre eso. Pero en palabras bien sencillas, la integridad define aquello en mí, la confianza que me puedo atribuir por la coherencia que tengo entre lo que digo, mi carácter y mis actos. Y esa integridad se demuestra en la cotidianidad. La cotidianidad como asumir las acciones pequeñas de cada día, pequeñas o grandes, nuestras rutinas diarias, se ve en nuestra cotidianidad. Es decir, nuestra cotidianidad refleja nuestra integridad. Por eso quiero llevarles a pensar en la integridad como un código de honor personal. Fíjese por favor y tome nota y si está usted de acuerdo después reflexione y aporte sobre esto. La integridad pasa por definir, si decíamos antes, respecto a mi persona, lo que digo respecto a en coherencia con mi carácter y lo que hago, entonces se trata de una cuestión personal. Se trata de una cuestión individual. Es cierto que tiene un efecto colectivo, es cierto que entre mis pares podemos integrar casi como un cuerpo donde reflejemos ciertas características conductuales, pero aquello nace de una cuestión personal. Y como personal, entonces podemos hablar de que esto es no menos que un código de honor, de honorabilidad personal mío. No es una cuestión social solamente, no es una cuestión de negocios en nuestras interacciones, no es una cuestión de política, porque no se obtiene a través de esto, o de cultura. Se trata de la expresión personal de mi código de honor, que se refleja en la cotidianidad. Ese código de identidad personal, y uno dice, ¿dónde lo escribo? ¿O dónde está escrito para que yo lo use de referencia? ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se visibiliza hoy? Me remito de vuelta a lo que dijeron nuestros presentadores en esta mañana. En el ámbito en que nos desempeñamos, estamos todo el tiempo a la vista, observación, al escrutinio de a quienes servimos en este ámbito,
entonces definitivamente por la forma que interactuamos con ellos, se va a visibilizar este código de honor personal. Una de las formas más simples es la manera del uso de mi tiempo. ¿Cuántas veces hemos ido a oficinas públicas o a oficinas privadas donde al solicitar atención respecto a algo o a alguna condición que necesitamos resolver, encontramos personal disperso quizás y a nuestros ojos aparece como que no están haciendo nada? ¿Les ha pasado que usted va a lo mejor a alguna oficina, ve mucha gente alrededor, ve mucha gente sentada, algunos con ciertas actividades, otros tomando quizás un tereré y uno dice, ¿y toda esta gente qué está haciendo? Si una sola de ellas se pusiera en acción acerca de lo que yo estoy planteándole, eso se resuelve en cuestión de minutos, horas o a lo más días. Es la más viva expresión acerca de nuestro código de honor personal. Nosotros hoy somos exigidos en la academia que nuestro tiempo sea fructífero, sea eficiente nuestro uso del tiempo para que la eficacia de lo que hacemos sea notoria. Pero tiene que ver en la forma en que yo me veo dentro de este uso del tiempo para que mi reflejo sea efectivo o no. Si yo me veo aquí dentro de la academia en la posición que esté, como quizás llenando un espacio y bueno, tengo que cumplir un periodo de tiempo porque tengo que marcar al entrar y al salir y bueno, y entre medio pues pueden pasar muchas cosas. Estoy mostrando cuál es el código de honor que yo tengo respecto al uso del tiempo. Sí, es cierto, se me paga por ese tiempo que estoy disponiendo en la academia. Se me paga por un tiempo de clase, se me paga por un tiempo de horas administrativas, de mis funciones administrativas u otras. Pero la forma en que yo administre ese tiempo definitivamente va a ser un reflejo entre lo que yo digo, mi carácter y lo que hago. Una expresión. También solemos ver que decimos, ¿y qué hace, por ejemplo, ese vehículo que es de la universidad en la fiesta de 15 años de X persona? El uso que yo haga de los bienes, no solamente los propios, sino de aquellos que han sido puestos bajo mi administración, también han de revelar el código de honor personal que yo enuncio. Pues cuando se me requiere acerca de mi opinión, yo digo, es del Estado y se tiene que respetar y se tiene que guardar y usar adecuadamente. Me gustaría mucho que ustedes en algún momento entren, hay una página en realidad del Ministerio de Obras Públicas acerca de móviles y de otros, para que vean por favor el estado en que están muchos de los bienes del Estado en uso de personas como usted y como yo, que no han sabido administrar correctamente esos bienes. Muchos están hechos penosamente chatarra. ¿Por qué? Porque quien tiene que tomar cuenta de la situación para administrar correctamente un bien que nos pertenece a todos soy yo. En cierta oportunidad, invitados por eh, una comunidad educativa también aquí en Asunción, yo estoy desde Asunción compartiendo con ustedes y a través de Buen Gobierno llegamos a una institución y entramos por ciertos lugares donde vimos pilas y pilas de mesas y sillas y otros enseres ya dispuestos como basura. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué eh, tantos bienes que quizás con un poco de cuidado o quizás una cierta atención hoy estarían en mejores condiciones que estas?
Por supuesto, usted me dirá, y tienen tiempo de uso, y tienen un tiempo de vida útil, correcto, y coincido, pero mucho tiene que ver también en la manera en que nosotros percibimos estos bienes que fueron puestos a nuestro cuidado, que si bien a veces uno dice, es del Estado, ¿quién es el Estado en este caso? Somos vos y yo, los alumnos, somos cada uno de nosotros propietarios de esos bienes. Entonces, una manera de reflejar nuestra propia integridad y nuestra conducta honorable es la manera en que administremos estos bienes que han sido puestos a nuestro cuidado, con honestidad. Y uno dice con honestidad. Solamente es aplicando, decir, me dieron 100.000 guaraníes, gasté 80, devuelvo los 20. Honestidad no solamente pasa por la administración de los recursos, sino pasa también por la honorabilidad con que esos recursos que fueron puestos en mis manos los disponga. Un expresidente muy famoso en otro país decía, no voy a comprar cosas baratas porque somos pobres. No voy a comprar cosas baratas porque somos pobres. Es decir, tenemos recursos exiguos. Por lo tanto, aquello que me ha sido puesto para administrar, voy a hacerlo de manera que en lo que tenga que invertir resulte en beneficio a largo plazo conforme a los fondos que tengo disponibles. No se trata del pobrismo, si acabe la expresión, ¿sí? Como somos pobres, compramos cosas baratas o como tenemos pocos recursos, compramos cosas que tienen poca duración. Honestidad pasa por saber que hay plazos pequeños, medianos y largos que pueden perdurar aquello que hacemos según cómo lo encaremos. Honestidad. Eficiencia deviene de esto. Si considero que lo que tengo que hacer y el efecto que tengo que dejar tiene que redituar, no solamente para el momento en que me toca sentarme en una posición, sino que tiene que perdurar, el efecto debe ser perdurable, entonces debo actuar con la mayor eficiencia posible. Eficiencia es referida en sacar el mayor provecho a los recursos que tengo en el tiempo que estos recursos estén disponibles para mí. Y por otro lado, a una cuestión personal, idoneidad. Idoneidad, lo que dijo al principio nuestro querido rector ahí, el capacitarse continuamente, el formarse continuamente, el adquirir capacidades que hoy no tenemos quizás. Por eso es que es tan bueno que podamos interactuar esta mañana ahí con ustedes, porque de esto que estamos hablando es de prepararnos, de mejorar, de repensar juntos nuevas cosas o de repensar la forma en que hemos venido haciendo ciertas cosas que no han dado el resultado que esperábamos. Repensemos, capacitémonos. ¿Para qué? Para que lo hagamos con mayor idoneidad hoy que antes. En nuestro país hoy tenemos muchas evidencias de que no hemos usado eficazmente muchos de los recursos. Y por causa de eso, o mejor dicho, por causa de la falta de idoneidad, mucho se ha desperdiciado. A mi parecer en particular, somos un país inmensamente rico, inmensamente productivo, inmensamente capaz, con recursos humanos, con talento humano extraordinario. Pero nos falta eficiencia. Nos falta actuar con idoneidad para que saquemos de todos los recursos que tenemos. Y no estoy hablando en términos solamente de fuentes de provisión de dinero, no estoy hablando solamente de aplicación de fondos, estoy hablando del conjunto de bienes que como nación tenemos. Y como academia, aún más, nuestros recursos son impresionantemente, potencialmente valiosísimos. Un buen amigo, colega argentino, decía, solamente los países pobres no entienden y se dan el lujo de exportar lo mejor de sus recursos, que son los recursos humanos. Solamente
los países pobres se dan el lujo de exportar recursos humanos. Siempre pienso sobre esto cuando hablamos en estos términos de integridad y de ética y de códigos de honor, porque nuestro país, aunque pequeño en superficie, es inmensamente grande en el potencial de los recursos humanos. Por eso cuando hablamos de integridad y hablamos de esta parte que es la ética personal, necesitamos reflexionar en el reto de hacer lo bueno. ¿Cómo enfrentar esto, lo correcto, lo que es honorable, cuando sé que tiene un costo en lo personal, quizás un costo en lo actitudinal, un costo muchas veces en lo que va a atribuirse a mí como testimonio de vida? Yo muchas veces sé que aquello me va a costar más de lo que estoy dispuesto hoy a hacer. Pero tiene que ver con relacionar mis principios, aquel código del que hablamos, con mi comportamiento, pero aún más con mi búsqueda del bien común. Probablemente si hoy hiciéramos una breve encuesta consultando unos con otros, ¿por qué estás trabajando en la academia? ¿Por qué estás trabajando en la Universidad Nacional aquí en Caaguazú? ¿Qué te motivó a venir? Y más de uno dirá, estoy interesado en la formación de recursos, estoy interesado en invertir lo que yo puedo dar en mi país, en esta área del país, el bien común. El bien común con el que yo me siento comprometido. Entonces, si esta es tu respuesta, tienes un reto enorme de hacer aquello con lo que enuncias, aún a sabiendas de que esto te costará más, mucho más de aquello que estás dispuesto a hacer. Ahí hay una profe, una persona que nos está pidiendo al participar. Isaías, por favor, la profe Wilma aparece por ahí. Yo veo algo ahí. ¿Me ayudas, por favor, Isaías? Sí, acá estoy, pero no le veo a la profe Wilma. Quizás quiera dejar un comentario ahí al seguir en el chat. Por favor, no tengan pena que interactuamos sin inconvenientes. Esto no es una clase magistral, esta es un compartir de las experiencias que tenemos y enriquecernos mutuamente. Así que, por favor, háganlo sin problema. Hay una docente que es formadora, que me inspira mucho, que es la profesora Eva Bach. Y ella habla que un educador que no tenga la competencia emocional, y aquí vamos a hacer una pequeña relación de la competencia emocional con la integridad. Competencia emocional, ella habla en términos de aquello que sustenta nuestro carácter, aquella es una competencia emocional. ¿Por qué? Porque nos ayuda a definir la forma en que vamos a accionar, cómo vamos a actuar. Y ella dice, aquellos que han tenido problemas en la competencia o en la formación de su competencia emocional, proyecta sus emociones no resueltas. ¿Qué quiere decir proyecta? Evidencia a través de sus acciones, no solamente de sus palabras, de su manera de conducirse, muchas áreas que interiormente no han sido resueltas. Y muchas veces ocurre esto con nosotros como docentes o ocurre esto en nosotros como funcionarios dentro de una estructura educativa. Y el efecto de esta proyección repercute en este público al que nos debemos o a este patrón, como decíamos antes al principio, que son o nuestros alumnos, o es la comunidad, o es la sociedad donde interactuamos sobre ellos, porque ahí se evidencia. Ustedes compartirán conmigo esta enorme pena que hasta ahora tenemos, que unos años atrás, nuestra plana directiva, por lo menos aquí en la Universidad Nacional de Asunción, la plana superior, la de más alto rango, evidenció conductas deplorables. Fueron destituidos el rector y otros por causas que uno diría, pero en la Universidad Nacional ocurren cosas como estas.
Y es muy probable, por lo que dice la doctora Eva Bach, muchas cosas que no fueron resueltas, a la larga, se proyectan y repercuten. Y dependiendo muchas veces de la posición que tengamos en la academia, pueden ser de una altísima gratificación o de una altísima perversión. Es decir, lo que proyectemos puede traer enormes beneficios, pero también puede traer enormes perjuicios. ¿Cómo funciona esto? Esas emociones no resueltas muchas veces pasan por una baja autoestima personal o una estima no correcta. Entonces, muchas veces el clima emocional que se crea, no solamente a nivel del aula, sino el ambiente donde interactuamos, se ve perjudicado. Y no imaginen ustedes cuánto significa el tener que exponerse, mostrarse vulnerables. Conectarnos siempre a través de nuestras emociones significa exponerse. Para nosotros es importante que dentro de ese código de honor personal que decíamos antes, exista siempre la posibilidad de desarrollar empatía y esa buena conexión con nuestro entorno, porque a través de él nosotros podemos crecer emocionalmente. Y podemos cometer errores, por supuesto. Somos falibles, somos vulnerables, pero para esto también hay la posibilidad de retractarnos, de pedir perdón, de rehacer nuestro camino, de reacondicionar aquello que hemos equivocado en nuestros actuares o en nuestras acciones, mejor dicho, me rectifico, reconocer aquellos errores y proceder de la manera que traiga beneficio. Por eso es importante reflexionar sobre qué es lo que vamos dejando como estela, como rastro, como testimonio de vida, qué es lo que se ve después de nuestro paso. Porque cada día nos enfrentamos ante dilemas. Decía el rector también, y le menciono porque rescato muchas cosas de las que dijo, hay muchos paradigmas que quizás han cambiado y necesitamos reflexionar sobre lo que acontece. Hoy, más que nunca, hacemos lo que nos resulta más conveniente, aunque no siempre sea lo correcto. Porque quizás lo correcto exige más tiempo, exige más sacrificio, exige más interacciones de las que estamos dispuestos a tener, o exige procesos que son muy exigentes, pero es necesario que repensemos y repensemos de una manera proactiva juntos para que obtengamos un mejor resultado. Si no lo hacemos, caemos en el relativismo donde las circunstancias y el momento dirigen nuestras acciones, porque pensamos que esto era lo correcto en este momento, motivado en las circunstancias y no en un estudio más profundo quizás de las situaciones para llevarnos a aquellos más convenientes. Y muchas veces penosamente hacemos todo lo necesario para ganar en términos de lograr metas o objetivos o lograr ciertos propósitos que nosotros hemos definido y que en cierta forma queremos que sea único, unánime para todos y para otros a pesar de sus diferentes opiniones. Entonces hacemos lo que sea necesario, incluso imponiendo, porque a veces también encontramos que el camino más corto igualmente es válido. Y nos crean estos dilemas. Nos lleva a caminos que son pervertidos. Este sabio, escritor famoso también, decía, aquel que camina en integridad anda seguro. No tiene temor de sus acciones porque se siente seguro en lo que ha hecho conforme a lo meditado, conforme a lo reflexionado. Pero dice, el que pervierte su camino, sin duda,
ese será descubierto. Aquel que busca atajos fáciles, aquel que busca caminos que muchas veces no son los correctos, los adecuados, los que proceden para el buen hacer, muchas veces dejan un tendal de heridos. Y como dice un colega también, algunos entierran sus muertos, otros los encarcelan, pero los docentes como nosotros, ¿qué pasan con los heridos que dejamos muchas veces? O los que trabajamos en la academia. Y muchas veces, por causa de la forma inadecuada en que hemos procedido, quedan afectados. Afectamos identidad en las personas. Y este efecto, como decíamos antes, en los recursos humanos tan valiosos que tenemos. Jóvenes que vienen a nuestras unidades educativas, a nuestras comunidades, que se convierten en profesionales, que ocupan cargos quizás que incluso nosotros los abrazamos y traemos a integrarse con nosotros en nuestras áreas administrativas, educativas, técnicas, institucionales. Muchas veces tienen aquel vacío emocional que, a pesar de su buena tecnicidad, todavía tienen huecos en el buen ser. Más de uno quizás recuerde a algún profesor y uno dice, excelente docente. Ay, qué buen profesor, cómo aprendí. Pero una persona tan difícil, decimos, una persona tan arrogante o una persona tan egoísta, tan egocéntrica o quizás con otras formas de definirlo, ¿verdad? ¿Por dónde ha pasado aquello? El buen hacer no suplanta al buen ser. Por eso es importante que integridad una estas dos cosas, el buen ser con el buen hacer, para que el efecto de nosotros sea perdurable y marque un camino íntegro en el cual otros se puedan ver reflejados y animados a caminar también. Tenía un buen profesor en época de colegio. Este buen profesor era doctor en filosofía y en la época en que yo estaba en colegio todavía teníamos aquella asignatura del latín. Quizás pocos ya de ustedes recuerden, pero en nuestro currículum de colegio teníamos latín y teníamos otras asignaturas que hoy pues se han sacado de la malla curricular. Y este buen profesor, el doctor Gibernau, entraba a la clase bien vestido con un traje, un maletín, un sombrero y un bastón. Y al entrar a la clase, soltaba una frase en latín y decía, traduzcan. Y en cierta oportunidad este profesor, el doctor Gibernau, entra y dice, mendacen memoren esse oportet, traduzcan. A lo largo de la clase después entendimos que la lección que traía él como docente no era lección de una lengua quizás ya en desuso como el latín, sino él venía a su clase cada vez trayendo una lección de vida y usaba el recurso de su materia, el latín, un idioma en desuso, para enseñarnos acerca de la vida. Al final de la clase, él dice, mendacen memoren esse oportet. Es necesario que el mentiroso tenga buena memoria. Porque el que no necesita mentir, no importa si no tiene buena memoria. Pero el que miente es necesario que tenga buena memoria, porque solamente agregará más mentiras si no recuerda la mentira anterior. Una lección de vida. Era como diciendo el doctor Gibernau a nosotros, ¿qué prefieren ustedes, jóvenes? Párvulos, quizás. ¿Vivir un camino de mentira donde hay que prepararse y tratar de recordar lo que hice antes o lo que dije antes para que lo que haga más adelante pues tenga consistencia, o andar en rectitud, de integridad, hablando con la verdad y andar seguro? Docentes como este han dejado una huella en mi vida. Para mí no eran clases de latín. Eran momentos de disfrutar de la sabiduría genuina de este hombre que dedicó su vida a la educación de jóvenes como nosotros y sin duda dejó un legado enorme.
Pero ese compromiso hoy empieza no con la institución, no con la universidad, no con el rector o con la plana directiva. Hoy este compromiso empieza conmigo. Cualquiera el sitio que esté ocupando hoy, esto empieza hoy conmigo. Porque el compromiso es que yo puedo ser este factor de cambio, este centro de iluminación que trae respecto a lo que estamos haciendo y la reflexión que necesitamos hacer para que esto cambie definitivamente y se sostenga a lo largo de las décadas que vienen en adelante. Por eso esto empieza conmigo. Por eso hablamos de un código de honor personal, no colectivo, de algo mío, a lo que yo me debo y a lo que yo tengo que adscribir siempre, cada día, en mi cotidianeidad. Con esa integridad establezco que un código de honor personal, aplico una voluntad, por eso hablábamos de carácter, ¿sí? De un compromiso que forme mi estilo de vida con la voluntad de vivirlo cada día. Repito lo de antes. Código de honor con la voluntad de vivirlo cada día. Carácter. Y carácter se forma muchas veces con la presión que ejercen sobre nosotros el relativismo y muchas otras condiciones ideológicas en nuestra actualidad. ¿Para qué te vas a esforzar tanto si aquí en la universidad a nadie le importa? No te reconocen. ¿Para qué entonces haces tanto esfuerzo? Y estas tus horas invertidas, ¿quién te va a pagar? Por eso es que se trata de un código de honor personal. Porque estoy haciendo aquí esto que fui llamado como vocación de hacer, aplicando mi voluntad, porque voy a dejar en claro mi código de honor personal y quiero que esto deje una senda para quienes vengan después. Probablemente soy mal pagado, soy mal atendido en el sentido de las gratificaciones emocionalmente hablando, o quizás muchas injusticias, pero no obstante eso, esto es a lo que yo fui llamado. Esta es la cuestión vocacional. Por lo tanto, aplico mi voluntad para vivirlo cada día. Este dramaturgo decía, las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter. Cotidianeidad, rutina, la forma que interactúo diariamente. En cierta oportunidad, entrando al estacionamiento aquí en la Universidad Nacional, un guardia del estacionamiento, a quien saludaba, por supuesto, todos los días, y intercambiábamos unas palabras breves acerca del tiempo, o del equipo que ganó o perdió el fin de semana, o cosas así. Al entrar al estacionamiento, este señor ya entrado en edad me dice, profe, ese que entró antes que vos es el nuevo director de tal carrera. Entonces yo le digo, pero amigo, ¿por qué le decís ese? Porque nunca ni nos saludáis. Ni caramelo najei y yurupe. Y me dice este hombre, si no me saluda, muestra muy poco de sí. Imaginen, ostentando quizás un nuevo cargo, una nueva posición, ni siquiera tiene el reconocimiento de funcionarios que quizás hoy a nosotros poca importancia le damos, pero lo que nosotros hacemos dejan una estela en el carácter. Pequeñas acciones cada día hacen o deshacen nuestro carácter. El hecho de saludar con emotividad quizás traiga un refresco sobre quienes nos rodean. O por el contrario, genera una tensión o una amargura en el ambiente en el que interactuamos. Pequeñas acciones. Quizás el compartir un momento, una breve charla, quizás interesarme acerca de la situación familiar o cosas que quizás a veces consideramos triviales. Pequeñas acciones de cada día
pueden dejar una marca indeleble en quienes nos rodean. En cierta oportunidad, este papá lleva a sus hijos al circo que había llegado a la ciudad. Sus hijos emocionados dicen, papi, qué gusto, hoy nos toca porque ha llegado el circo, vamos al circo, se preparan, van al lugar donde se habían instalado las carpas y por supuesto el bullicio de familias que ante este evento del circo en la ciudad quieren participar viendo malabaristas y payasos y gente que hace tremendas travesuras y cosas como esta, animales quizás salvajes. Se acerca a la boletería y dice en la boletería, menores de 10 años no pagan. Entonces el señor se acerca a la boletería, él y sus 2 hijos, y dice, por favor, deme 3 boletos. Entonces el dependiente de la boletería mira al hijo mayor y luego mira al hijo menor y hace un gesto como, y bueno, si querés pagan los 3 tickets el señor y el hijo mayor le dice, papi, pero Juancito acaba de cumplir 10 años, pero todavía no los representa. Hubiera podido entrar sin pagar y nadie se hubiera dado cuenta. Entrando el padre en silencio, toman asiento dentro de la carpa. Se vuelve al hijo mayor y le dice, hijo, pero vos sí te diste cuenta. Él sí tiene 10 años. ¿Qué hubiera pasado si yo desatendidamente hubiera pasado simplemente el dinero para pagar 2 tickets, a sabiendas de que tu hermano menor ya tiene 10 años? Integridad en las pequeñas acciones. Ese letrero que decía menores de 10 años no pagan, era una instrucción no para los que pagaban, era una oportunidad para el papá de enseñar integridad con acciones a su hijo mayor e indicar un camino correcto. Quizás nadie se dé cuenta, quizás nadie me pida la cédula de este niño menor, pero el padre dice, vos te hubieras dado cuenta porque sabes que ayer él cumplió 10 años. La lección es no para el dependiente que vende los tickets, sino para el que es cercano. Imaginen qué impacto pueden tener estas acciones. Por eso integridad es responsabilidad. Los seres humanos, decía Molière, este dramaturgo francés, que somos semejantes en lo que prometemos, pero son en las acciones donde somos diferentes. Todos podemos prometer. Pocos vemos cumplir las promesas que otros hacen. La integridad entonces es un compromiso. ¿Por qué? Porque una persona íntegra se compromete, da su palabra y cumple su palabra. Sin embargo, una persona no comprometida, y no digo no íntegra, sino digo no comprometida, hace promesas, muchas veces no asegura, puede ser, no sé, no quiero asegurarte porque no sé, y después si hay un error o un fallo, solamente se justifica y echa la culpa al otro. Lo que pasa es que ahí la licenciada Magdalena no me dio todos los recursos que necesitábamos, por eso no pude cumplir. En realidad, lo que no hubo es compromiso, hubo un enunciado de integridad, pero no hubo un compromiso. Por eso hablamos de integridad es compromiso. Exige mi compromiso, porque el compromiso hace que yo me haga responsable de mis palabras y aquello a lo que quiero lograr. Integridad es lealtad. ¿Por qué? Porque tener esta integridad y mostrar interés en lo que uno hace, en donde uno está, no solamente nos reportará un mejor ámbito laboral, sino que también mostrará nuestra genuina lealtad. Por supuesto, nosotros queremos tener un ámbito laboral saludable y donde nos desempeñemos de una manera que produzca crecimiento entre nosotros. Pero esto también es importante a partir de la lealtad. No, pero estamos pues en la Universidad Nacional.
de Caaguazú, vos sabés que acá luego es diferente. No. Mi lealtad va a hacer que yo ponga a mi institución al lugar donde estoy trabajando en una posición de altura y decir, mi universidad de Caaguazú, aquí es la mejor universidad de la región. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con esto. Todavía no estamos al potencial que nosotros queremos llegar, pero estamos comprometidos. Lealtad. Lealtad. Quizás otro dirá, y bueno, porque no tengo otra cosa que hacer, entonces me fui y pedí que me den unas horas cátedra ahí en la universidad, porque no tengo otra cosa que hacer. No hay lealtad. Lealtad tiene que ver con el interés genuino que voy mostrando. Ya estamos terminando, por eso todos queremos lograr el éxito, ¿verdad? Todos queremos terminar nuestras carreras con éxito, tener éxito en nuestras familias, en nuestros emprendimientos. Esta palabra viene de la raíz latina que es exitus, exitus. Y quizás la mejor traducción que se ha logrado en las lenguas de esta raíz latina exitus es en el inglés exit. En el inglés exit, que viene del latín exitus, significa salida, exit, por donde se sale. Y se refiere al resultado final y de preferencia satisfactorio de una tarea. Éxito tiene que ver con cómo logramos terminar o cómo logramos alcanzar aquel resultado que estábamos esperando. Que sea satisfactorio, que sea gratificante, que haya producido el efecto que teníamos esperado o planificado, o aún más, haya logrado más allá de lo que nosotros en algún momento esperamos. Éxito no se trata de acumulación de cosas o de bienes o de acaparamiento de títulos o de ciertas certificaciones. Éxito se trata de tener un resultado final satisfactorio como visión, como misión, como institución. La academia aquí en Caaguazú tiene esta misión, quiere lograr este perfil en sus formandos. Tiene que ser el resultado final y satisfactorio. Dice el doctor Maxwell, que es un coach, de una palabra interesante, es un entrenador. El doctor Maxwell desarrolla aquí en el Paraguay un programa muy interesante. La transformación está en mí. Y él dice, en algunos es un escritor muy prolífico, muchísimos libros ha escrito el doctor Maxwell. Él dice, no puedes esperar que la sabiduría llegue automáticamente con la edad. A veces la edad llega sola. Es decir, llega la edad, pero no la sabiduría. Entonces, a diferencia de los vinos y los quesos, las personas no necesariamente mejoran con la edad. La edad llega sola, sí. Pero la integridad va siendo formada por la rutina, por la accionar, por nuestro carácter. Como decíamos, por las pequeñas acciones diarias que la van forjando, pero que a su vez van dejando esta muestra a lo largo de nuestros pasos. Sabiduría. Ya estoy terminando y les quiero solamente repasar, quizás algunos de ustedes haya y tienen el recuerdo, una película que es de caricaturas, de cómics. A mi esposa y a mí nos gustan mucho estas películas que son de caricaturas y alguno dirá, son películas para niños. Sí, en realidad son películas para que vean los adultos y puedan hacerla entender a los niños. Es una película Up. Se escribe UP, Up, que cuenta la historia de un señor que ven ustedes aquí tomado de la mano con esta esposa en tiempos de su juventud, que empieza la película con esta imagen. Este señor ya anciano, solo, en una gran ciudad, rodeado por edificios, se niega a salir de su casa al que ya le han ofrecido comprar por miles y miles de dólares, pero él dice definitivamente de aquí no me voy, nadie me va a sacar la casa. Y cuenta la historia de este joven a cuya casa llega un niño pequeño, un boy scout, pidiendo una cierta ayuda para lograr ciertos méritos.
en su unidad de Boy Scout para que le asignen un pin más a su chaqueta. Interactúa con este señor cascarrabias y ya entrado en edad. El recuento de la película es, en realidad, una historia preciosa de vida acerca de aquella joven pareja que se había unido en matrimonio, ideando sueños que quizás para otros eran inalcanzables, y que por aquellas cosas de la vida la esposa fallece de una mala enfermedad, el hombre queda solo y tan afectado emocionalmente cae en la amargura, en la desazón, y todos aquellos sueños que habían tenido juntos caen en el olvido hasta que un pequeño niño que se acerca ya en la edad adulta, ya senil de este señor, le retrotrae a aquellos sueños y aquellas aventuras que fueron soñadas por él y su esposa. La moraleja, si quisiéramos decir, de esta película que es tan simple, tan sencilla, que pasa a través de tantas travesuras del niño y de este señor también, es: si has dejado tus sueños, si los has abandonado, si tu visión era convertirte en aquella persona íntegra, honorable, y por alguna razón eso cayó y se perdió, todavía estás a tiempo de que eso resucite, flote de vuelta y llegues a hacer aquello que pensabas. Y termino con esto. La edad llega sola, como decía el doctor Maxwell, la sabiduría no. Yo tenía como 9 años, estaba yendo a la escuela. Mi mamá y mi papá se habían casado muy jóvenes. Mi mamá, de hecho, a la edad de 19 años, había abandonado en aquel momento a su familia en cierta forma y no había llegado más que al segundo grado de la escuela. Para cuando cumplí los 9 años que les comenté, mi mamá tomó una decisión, tomar un paso importante y volver a la escuela, completar sus estudios escolares. Y decía: por lo menos voy a terminar mi 6º grado. Por supuesto, en aquel momento y hoy también teníamos aquellos cursos acelerados y en 3 años, al tiempo que yo termino la escuela, ella también termina, yo voy al colegio, ella empieza su secundario también de la misma forma. Y antes de que yo terminara el secundario, ella ya estaba aplicando para la universidad. A pesar de la edad y a pesar del tiempo, ella tomó la decisión de resucitar los sueños que tenía de convertirse en una profesional. Hoy es magíster en obstetricia y en enfermería, trabaja en Italia. Haciéndole corta la historia, yo mismo tengo un claro ejemplo acerca de lo que es no solamente dejar que la edad llegue, sino añadirle sabiduría con el esfuerzo, con el compromiso y con el sacrificio. Agradezco mucho que podamos tener esta oportunidad y hablar acerca de estos temas. Queridos amigos y compañeros, que esta oportunidad nos sirva para reflexionar sobre estos temas, profundizar quizás, evaluar ciertas cosas y encaminarnos de vuelta hacia aquellos sueños que han definido nuestra juventud o quizás nuestra infancia. Muchísimas gracias, querido rector, licenciada Magdalena, la Universidad Nacional de Caguazú, por la oportunidad, a todos nuestros amigos y colegas de ahí, gracias a Buen Gobierno, y espero que pronto nos podamos encontrar de vuelta abordando temas como este.